¿Cuánto cuesta vivir y viajar en una furgoneta camper? ¿Cuánto nos hemos gastado nosotros en nuestro viaje de 8 meses por Europa? En este vídeo os lo contamos. Los que nos habéis seguido ya lo sabéis. Hemos estado viajando y viviendo durante más de 8 meses en nuestra furgoneta camper a través de toda Europa. Y una de las cosas que más nos preguntáis es: ¿cuánto os ha costado? En este vídeo intentamos dar respuesta a todas aquellas preguntas que nos habéis hecho sobre el presupuesto. Sea como sea, el gasto de vivir y viajar en furgoneta camper va a depender, como ya os contaremos, del estilo de viaje de cada uno. No nos enrollamos más, ¡dentro vídeo! Una de las cosas que más influyen en el gasto de un viaje en furgoneta camper o en autocaravana o prácticamente en cualquier tipo de viaje es lo rápido o lo lento que viajes. Si viajas más rápido gastarás más en combustibles, en peajes, en aparcamientos. Básicamente la vida va más rápido, por lo tanto gastarás más en todos los ámbitos, desde la comida, visitarás más lugares. En cambio, si viajas más lento y sobre todo si lo haces por lugares de naturaleza, el gasto será mucho menor. Por otro lado, un factor que va a influir mucho en el presupuesto final del viaje va a ser si pernoctáis por libre, por ejemplo, en la naturaleza, o si vais a un camping, siendo la diferencia de 0 euros a un mínimo de 20. También es importante tener en cuenta las comidas que se hacen fuera, el ocio, el turismo, todas esas cosas que hacen que el presupuesto sea mucho mayor. Antes de comenzar el viaje hicimos un cálculo aproximado de cuánto esperábamos gastar durante todo el viaje y más o menos calculamos que íbamos a gastar unos 1.000 euros al mes. ¿Creéis que gastamos más o que gastamos menos? Aquí arriba os dejamos una encuesta para que votéis. No vale hacer trampas, es decir, que si ya sabéis cuánto gastamos finalmente, no vale votar. Además apuntamos los gastos en cada país que íbamos visitando, de manera que así nos podíamos hacer una idea de qué país era más caro y más barato y en cuál gastábamos más o menos dinero. Y ahora os vamos a contar en qué gastamos más, en qué gastamos menos, cuál es el país más barato y cuál es el país más caro. Y una pregunta que nos hacéis todo el rato y que estáis deseosos todos por saber: ¿cuál fue nuestro presupuesto final en los 8 meses de viaje? Aquí va. Espera. Vamos a meter primero la cuña publicitaria. Hola chicos, hemos publicado 2 libros, uno sobre cómo camperizar una furgoneta y otro sobre cómo vivir y viajar en camper. Si queréis más información tenéis el link en la descripción. En total han sido 252 días, es decir, algo más de 8 meses de viaje en nuestra furgo, en la que hemos recorrido un total de 33.400 kilómetros a través de 23 países diferentes y hemos gastado un total de 8.232,14 céntimos. Cuando os dijimos que hacíamos el presupuesto exacto, era exacto. ¿Os parece mucho? ¿Os parece poco? Dicho de otra manera, incluyendo absolutamente todo, hemos gastado al día 32,66 euros y al mes salen unos 980 euros. Que como os dijimos, nuestro presupuesto inicial eran 1.000 euros, así que lo hemos cuadrado totalmente. Sí, casi damos en el clavo. No sé qué os parecerá a vosotros, pero a nosotros, para el viajazo que nos hemos pegado, llevar este presupuesto nos parece una maravilla. Porque realmente cuando nosotros vivíamos en una casa, el alquiler, el seguro del coche... Que tomas cañas con amigos... lo que viene siendo el ocio, la alimentación es parecida, el gasto... Total, que nuestro presupuesto a nosotros nos parece muy ok. Bien. Evidentemente, viajando en furgoneta camper se puede gastar menos o mucho más. Por lo tanto, para que entendáis bien el presupuesto que hemos llevado, vamos a explicaros un poco nuestro estilo de viaje.
Para entender cuánto hemos gastado nosotros, qué presupuesto hemos tenido durante estos 8 meses de viaje, es necesario que expliquemos el estilo de nuestro viaje, de nuestra forma de viajar. Creemos que no hemos ido ni muy rápido ni muy lento. Es verdad que hemos hecho 33.000 kilómetros en 8 meses, cuando hay mucha gente que en un mes de vacaciones hace 15.000 kilómetros. Pero la verdad es que cuando viajas mucho, un viaje tan largo, la filosofía del viaje cambia un poco. Es diferente. Y no se trata de ver la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible, sino que, bueno, hay días que a lo mejor ni viajas, o haces una pequeña ruta, o te quedas trabajando, o simplemente no tienes ganas de hacer nada y no haces nada. Y te quedas en la furgo. Por ejemplo, en los Balcanes hacíamos muy pocos kilómetros, pero luego en Rusia, entre que las distancias de las ciudades son enormes y que teníamos un mes de visado, tienes que pegarle al acelerador y recorrer muchísimos kilómetros. Y que el invierno estaba llegando también, es verdad. Exacto, nos pisaba los talones del invierno. Por otro lado, solo hemos pernoctado una noche en un camping y 3 noches en un apartamento un poco para desconectar. El resto de los días hemos dormido por libre, ya fuera en Noruega, en Albania, en Turquía. Siempre hemos podido encontrar un rincón para pasar la noche. Sin tener ningún problema. Por lo tanto, en el tema de alojamiento también hemos tenido bastante ahorro, no hemos gastado prácticamente nada. El 90% del tiempo, toda la comida que comíamos la cocinábamos nosotros en la furgo. Sí que es cierto que en muchos países por los que hemos pasado, como los Balcanes, todo era baratísimo. Podías ir al súper, irte con las manos llenas y acabar pagando 3 euros por la compra. Sí, era una locura. Y otras veces también pecamos un poquito, sobre todo en Turquía, de que la comida callejera era súper barata y ahí sí que hicimos un poco más de excepciones. Pero os estoy hablando que podías salir comiendo por 2 euros, con lo cual era mucho más caro cocinar casi en la furgo. Y no merecía la pena, por el tiempo que perdías. Gastar nuestro valioso gas butano por una comida que podías hacer fuera. De todas maneras, nunca gastamos fuera para comer más de 20 euros entre los dos. Así que ahora sí que sí, vamos a ver nuestros gastos detallados. Los hemos dividido en 5 categorías, que son transporte, alojamiento, comida, ocio y otros. Nuestra categoría, que incluye transporte, se ha llevado el 50% de nuestro presupuesto. Pero es que aquí no está solo la gasolina, que es de lo que más gastas viajando en furgoneta, sino que están todas nuestras roturas, que como ya habréis visto en los vídeos, 4 pinchazos de ruedas en Turquía, 2 palier y un rodamiento, porque la pobre pubreta tiene alma de 4x4, pero también se gastan sus piezas. La hemos llevado muy mala vida, pobrecita. También cambiamos la calefacción en Rusia porque se nos rompió y no íbamos a adentrarnos en el invierno siberiano sin calefacción estacionaria. Total, que como veis, claro, se ha llevado el 50% de nuestro presupuesto, pero mirar todas las cosas que abarca dentro. Por lo tanto, si no hubiéramos tenido tantos problemas, averías, esta categoría de transporte sería bastante inferior. De todas maneras, hay cosas como el cambio de aceite o las 4 ruedas que pusimos para conducir en invierno que son inevitables en el viaje. En cuanto al consumo, la verdad es que la pubreta consume bastante poco para el tamaño que tiene. De media hemos consumido 9,29 litros a los 100 kilómetros, y esto incluyendo el consumo de diésel que tiene la calefacción estacionaria. Se nota mucho, por ejemplo, en Turquía, que hacía calor y no poníamos la calefacción, consumíamos 8,5 a los 100 kilómetros, y en Noruega y en el norte de Rusia consumíamos más de 10 litros a los 100 kilómetros. Luego las diferencias del precio del diésel, como cuando llorábamos de alegría repostando en Azerbaiyán a 0,30 euros el litro. Yo creo que era el segundo, el tercer país con el petróleo más barato del mundo. De hecho, ¿te acuerdas que había los famosos baños en nafta, en petróleo? Que era una terapia de balneario, que en vez de meterse en barro, por ejemplo, se bañaban en petróleo. Tenían el petróleo tan barato que se daban baños en él. Nosotros, la verdad, que cada vez que nos acercábamos a repostar, nos daban ganas de llenar diésel en las botellas de agua, porque sabíamos que íbamos a ir a Noruega y allí el diésel estaba a 1,67. En total, en la duración de los 8 meses de viaje, repostamos 51 veces. Y si sumamos todos estos repostajes, nos salen unos 2.916 euros, que no es poco. Y eso que hemos conducido bastante lento y utilizando algunos truquillos para rellenar el gasoil más barato, que si queréis en otro vídeo os explicamos cuáles son.
En la categoría de alojamiento nos hemos gastado un 2% del presupuesto total. Ya os decimos que nosotros siempre pernoctamos por libre y nuestros únicos gastos en alojamiento han sido un camping en Meteora, que había como unos 42 grados y al final de una ruta vimos desde arriba de un meteoro que había piscina. Que el camping había piscina, un poco más y nos tiramos de cabeza. Y ese sí que lo pagamos por la piscina, más que nada. También hicimos otra parada en un alojamiento en el Valle de Tez, en Albania, porque era un trekking muy exigente y hacíamos como 20 kilómetros para bajar y luego 10 para subir, y ahí sí que cogimos un guest house. ¿Y qué más nos gastamos en alojamiento? Buena pregunta, Rocío. Y luego también 2 noches en el centro de Turquía, que cogimos una casa un poco para desconectar. En la categoría de alimentación se nos ha ido un 18% del presupuesto, pero la verdad que siempre compramos en mercado pequeño, en mercado local, porque aparte de divertido es donde encuentras la mejor comida. Y con los mejores precios. Por lo tanto, de alimentación poco se puede recortar. Es prácticamente lo que gastas en una casa normal. En ocio hemos gastado el 9% del total. ¿Y qué incluimos en ocio? Pues bueno, desde las cañas o los helados que nos tomamos hasta las entradas a los lugares que visitamos, ya sean museos, parques naturales, castillos, etc. También hay que decir que no visitábamos todo. Simplemente elegíamos un poco las cosas que queríamos ver, por ejemplo, como la casa museo de Tesla. Mi científico favorito no podía no pasar por allí. Los free tours que nos gustan mucho, o un ballet en Macedonia. Todo hay que decirlo que el ballet es el mejor del país y costaba 5 euros la entrada. Por lo tanto, el ocio sí que es la categoría que más puede subir o bajar dependiendo de cuánto vayamos a sitios o comamos fuera y demás. Dependiendo del presupuesto que se maneje, esto lo puedes engordar hasta el infinito o quitártelo del todo y ahorrarte ese 9%, pero realmente eliminar... Si no es viajar, claro. Exacto, si eliminas estas cosas, pues se te queda el viaje un poco... Sí, en vez de viajar se convierte un poco en subsistencia. Y finalmente tenemos la categoría Otros, que es un poco un bateburrillo y se ha llevado el 20% de nuestro presupuesto. Aquí cabe desde las dichosas lavanderías, que todo el mundo si ha viajado largas estancias sabe la de veces que hay que ir, internet, wifi, todas las tarjetas SIM que nos comprábamos para poder tener internet fuera de la zona roaming. Incluso cuando pagábamos por un café para tener wifi y electricidad en cualquier cafetería o restaurante, lo incluíamos en esta categoría. Y ese café no era de placer, era de trabajo. No podía entrar en ocio. ¿Y cómo ha sido el gasto por meses y por países? El viaje duró de abril a diciembre y como podéis ver en la tabla de la pantalla, hasta julio el presupuesto fue muy bien, ahí gastamos poco. A partir de ahí el presupuesto se empezó a disparar, pues porque recorrimos más distancias, porque a lo mejor algún país era más caro y porque tuvimos bastantes imprevistos. Agosto diríamos que es el mes clave de empezar a gastar más. Y yo creo que esto también te pasa en una casa normal. Agosto es un mes un poco complicadillo. A nosotros nos vino a ver un amigo, con lo cual haces mucho más ocio. También tuvimos un montón de roturas y empezamos a pagar por los visados. Y empezamos a acelerar nuestra velocidad con la furgo porque esos visados nos exigían correr más y hacer más distancia. A partir de aquí todos los meses tuvimos algún imprevisto. En septiembre el imprevisto fue que tuvimos que cambiar las 4 ruedas para ponerlas de invierno y también cambiar la correa de transmisión. En octubre los imprevistos se llamaban calefacción estacionaria, 2 palier y un rodamiento. Y en noviembre el imprevisto simplemente se llamó Noruega. Noruega es un país muy caro y hagas lo que hagas vas a pagar bastante. Sí que es cierto que se puede abaratar esa visita a Noruega y nosotros, gracias a la experiencia de estar allí, tenemos un montón de trucos para minorizar el gasto en el país noruego, pero esto ya os lo contamos en otro vídeo o en el blog. Ahora os vamos a enseñar el Excel que hemos utilizado para apuntar todos los gastos estos meses. En la primera pestaña tenemos el resumen de todo el presupuesto desglosado por las diferentes categorías. En la segunda pestaña tenemos el presupuesto dividido por meses y luego ya en cada pestaña tenemos el gasto que hicimos en cada país, con todo detallado hasta el más mínimo detalle. Empezamos por orden cronológico, pues Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, todos los países hasta Rusia y Noruega.
Por cierto, en la descripción y por aquí arriba os dejamos un enlace para que os descarguéis una plantilla de presupuestos. Estará vacía y es para que si queréis la utilicéis en vuestros propios viajes. Y por países, ¿cuál fue el gasto total? Aquí os dejamos una tabla con todos los gastos por países. La mayoría del tiempo lo pasamos en países con un presupuesto más bien medio o bajo. Todos los países de los Balcanes son bastante económicos, son los países más baratos de toda Europa. Turquía también era bastante barato, sobre todo por la devaluación de su moneda. Rusia también tenía un precio, sobre todo en las zonas rurales, bastante bajo. Hasta Noruega, que sí que era bastante caro. Cabe destacar que el presupuesto por países tampoco es demasiado representativo en muchos de los casos, puesto que en estancias cortas puede que se gaste mucho o muy poco por el simple hecho de que el diésel sea caro o barato y aprovecháramos al máximo para repostar en ese país. Que este viaje sea barato o caro va a depender mucho del estilo de vida que llevases antes de viajar, porque nosotros, por ejemplo, entre piso y facturas desembolsábamos unos 550 euros. Sería casi la mitad de lo que hemos gastado en el viaje. Más el ocio, más salir con los amigos, más el coche, acababan siendo unos 1.000 euros al mes sin viajar. Claro, que luego vas a viajar en agosto cuando tengas vacaciones y es un gasto extra. Por lo tanto, podemos decir que viajando, hemos gastado menos de lo que estábamos gastando viviendo en una casa. Si queréis, en otro vídeo os podemos contar cómo hacemos para vivir viajando, cómo nos ganamos la vida, en qué ganamos el dinero, cómo podemos sostenernos viajando así. Y la pregunta es, ¿se podría hacer más barato este viaje en furgoneta camper? Pues creemos que este viaje, el que hemos hecho nosotros, difícilmente. A lo mejor sí que se podría ahorrar unos 500 o 1.000 euros en el presupuesto total del viaje, pero realmente nosotros hemos gastado básicamente lo imprescindible. Podríamos quitar alguna visita, alguna comida fuera, pero también acabaría siendo bastante aburrido. El viaje no hubiera sido tan completo. No hubiera sido lo mismo. Y el ahorro tampoco 500 o 1.000 euros en un presupuesto de 8.000. Pero si la pregunta es, ¿se puede viajar en furgoneta camper más barato? La respuesta es que sí. ¿Y cómo? Pues principalmente viajando menos y haciendo menos distancias. Como ya habéis visto, la mitad de nuestro presupuesto se ha ido en el transporte, en la furgoneta. Gasolina. Básicamente eso es, si te mueves hay gasto, si no te mueves no hay gasto. Por lo tanto, si hicieras un viaje de 8 meses, pero en vez de irte hasta Turquía y Rusia, te quedaras por Francia e Italia, por ejemplo, el presupuesto sería mucho menor. Un ejemplo son los chicos de Verde por Dentro que viajaron durante un año con un presupuesto de 600 euros al mes. ¿Cómo lo hacían? Menores distancias, una furgoneta más pequeña que tiene menor consumo y ciudades pocas, más bien todo en torno a la naturaleza. Que si el gasto y el presupuesto puede ser mucho mayor, esto sí que es sencillo. Te pones a comer fuera, a dormir en campings, a ir todo en torno a las ciudades y entonces eso se empieza a elevar. De hecho, os dejamos una plantilla por aquí porque muchos nos preguntáis que no os atrevéis un poco a viajar porque no sabéis cuál será vuestro presupuesto. Pues ahí podéis meter un poco los gastos que pensáis que vais a tener y haceros una idea. ¿Cuánto nos habría costado este viaje si en vez de en furgo camper lo hubiéramos hecho en coche más hotel? Esto es una buena pregunta, pero la auténtica pregunta es si este viaje hubiera sido posible hacerlo en hoteles, en hostales, en vez de durmiendo por libre y con mayor libertad. La verdad que la logística y el tener que ir reservando todos los hoteles en la ruta, aunque fuera cuando llegaras al lugar, se complicaría bastante, y más teniendo que la mayoría de alojamientos a Cuzco no lo aceptan, no son pet friendly. Tendríamos que haber buscado mucho para encontrar alojamientos con perro. Caberlos, haylos, pero ya habría que haber buscado mucho más a fondo. Pero suponiendo que lo pudiéramos haber hecho, que desde luego posible es, ¿cuánto nos hubiera costado? El primer gasto sería el del transporte, en el que nos hemos gastado 3.900 euros. Si lo hubiéramos hecho en coche, al ser menor y su gasto también disminuir, podríamos haber ahorrado algo. Gasolina, porque claro, como un coche pequeño pues consume un poco menos, el gasto en gasolina sería un poco menor.
en vez de 3.900, 3.000 euros vamos a poner. Sí, porque hay unos gastos fijos como averías y repuestos y demás que básicamente son los mismos. Los tienes en una furgoneta y los tienes en un coche. En ocio y en otros los gastos iban a ser prácticamente los mismos, así que dejamos el mismo presupuesto. Pero ahora empiezan a venir las principales diferencias. Nosotros en comida gastamos 1.400 euros entre los dos, es decir, unos 6 euros al día, puesto que la mayoría de la comida la cocinamos nosotros en la furgoneta. Pues bien, si fuéramos en coche y hotel, se dificultaría mucho el cocinar nuestra propia comida y al menos todos los días comeríamos una vez fuera. Aunque es verdad que son países bastante baratos para comer fuera en restaurantes y demás, el presupuesto total diario, aparte de los 6 euros que teníamos presupuestados, subiría en otros 10. Por lo tanto, el presupuesto total sería de 4.004 euros. Y sobre el tema del alojamiento ya mejor ni hablamos. Nosotros en total, en todo el viaje, nos hemos gastado 159 euros en alojamiento, lo que dividido entre los 8 meses nos daría como unos 60 céntimos. Prácticamente nada. Prácticamente cero. Si fuésemos en coche necesitaríamos alojarnos, pasar la noche en algún lugar. Vamos a poner que gastamos unos 30 euros de media, pensando que Turquía y Balcanes son lugares súper baratos en guest house y en Airbnb, mientras que Italia y Noruega dispararían el presupuesto. Por lo tanto, en unos 252 días de viaje, como es el nuestro, hubiéramos gastado un presupuesto total de unos 7.560 euros. Fijaros que prácticamente esta cifra es la misma que nos hemos gastado nosotros en todo el viaje. Por lo tanto, si sumamos todo, tenemos que en nuestro viaje que nosotros gastamos 8.000 euros, haciéndolo en coche y hotel, gastaríamos 18.000 euros, o sea, más del 2. Además de que con esta gran cifra no habríamos tenido la libertad que nosotros hemos tenido durante nuestro viaje con nuestra furgo. Nosotros, desde luego, creemos que la mejor manera de realizar un viaje como el que hemos hecho es en una furgoneta camper o autocaravana. La libertad y movilidad que te da no tiene comparación. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿De qué otra manera se hubiera podido hacer este viaje? Bueno, y finalmente, ¿qué os ha parecido? ¿Pensabais que teníamos una cifra mucho menor o que nuestros números iban a ser muchísimo más altos y habíamos gastado más? Si tenéis alguna duda sobre el presupuesto o sobre cualquier asunto del viaje, dejadlo en comentarios y en próximos vídeos iremos contestando a todas esas preguntas que nos vayáis haciendo llegar. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en la carretera.